Hola, yo soy Lili. Y yo soy Manny. Y esto es The Break Time. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero decirte que nosotros no somos expertas y lo que vayamos a hablar está basado en nuestras experiencias cercanas, en lo que hemos investigado y básicamente lo que hemos aprendido alrededor de toda nuestra vida. Justo uno de los fines de este proyecto no solo es dar nuestra opinión, sino también conocer la suya, que nos podrían comentar abajito y así poder tener un conocimiento más amplio. Te agradecemos mucho que seas parte de esta conversación y ahora, ¿cuál es el tema de hoy, Manny? Vamos a hablar sobre si los jóvenes son escuchados. Interesante porque también queda como si tú de joven fuiste escuchado o si tú escuchas a los jóvenes. Sí, la verdad es que sí. Siento que la mayoría de los adolescentes siempre tienen algo que decir y a veces no son 100% echados o ellos no se sienten así, porque tienen ideas a veces muy locas y muy creativas que realmente pueden cambiar el mundo. Pero pues la sociedad está tan acostumbrada a reprimirlas y ni siquiera escuchar realmente lo que están diciendo o pensar que eso es posible, que cuando esos adolescentes crecen piensan que tienen que hacer lo mismo y vuelve todo este círculo vicioso. Incluso ya cuando los adultos consideran a los adolescentes, hay dos opiniones. Eres un adolescente, pero todavía estás muy chiquito, no puedes opinar. Búscate tus propios asuntos, esto es un asunto de grandes. O está el adulto que es, no, ya eres un adolescente, ya debías saber esto, tienes que ser maduro. Y aparte, esas ideas son aquellas que terminan cambiando realmente a la sociedad. Si no fuera por aquellas personas que son súper dedicadas y no les importa lo que piensen los demás y siguen creyendo que su idea es la que va a revolucionar y lo logran, son aquellas que terminan haciendo que este mundo sea un poco más fácil, más tecnológico. Por eso mismo siento que la frase cree en ti mismo, porque nadie más lo va a hacer, es como tan cierta y tan importante, porque si tú no confías en lo que realmente tú crees que puedes llegar a lograr y lo que eres capaz, realmente jamás vas a llegar al éxito, porque puede que llegues a tener apoyo de personas cercanas y todo, pero pues realmente ellas no van a hacer 100% todo por ti, ¿no? Entonces, igual puede haber personas exteriores que te van a querer tirar y van a decir como de, hey, no, tu idea es un fracaso, o sea, es una tontería, ¿cómo piensas que vas a hacer eso? ¿Cómo piensas que vas a lograrlo? Entonces, si tú no tienes como la suficiente confianza en ti mismo, por más que te apoyen y todo, va a ser muy fácil que te desbanquen y te tiren y te pisoteen. Te arrastran en el suelo. Pero retomando, se me hizo muy linda la frase porque creer en ti mismo. Como la única percepción que nosotros tenemos en realidad es la de nosotros mismos, no nos sentimos tan poderosos a veces, o la mayoría de las veces, porque es lo común para nosotros. Creo que lo que Manny dice es muy importante porque, número uno, si a ti no te gusta lo que tú estás haciendo, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Solo tienes que deberle algo a una persona y es a ti mismo. Y dos, los cambios que ahora nosotros vemos comunes como una protesta, hacer una carta, hacer una denuncia, ciertas cosas, el que existe este intento de que todos seamos respetuosos con nosotros, el que tengamos una mayor consideración por la naturaleza, esas cosas antes se veían como exageraciones y se veían como tonterías y como ideas alocadas de los adolescentes, pero antes hubo adolescentes que pensaron que era lo necesario y gracias a ellos tenemos estos cambios. Entonces no nos desanimemos y sigamos levantando nuestra voz hasta donde podamos. Exacto, pero siempre va a haber alguien que te va a decir que no puedes. Aparte, un dato curioso es que siento yo que los adultos cuando no te quieren escuchar es porque tienen miedo a sentirse ignorantes. Entonces cuando tú dices algo cierto y de repente te dice como de no, ¿tú qué vas a saber? Es porque lo estás poniendo en una posición incómoda para ellos, ¿no? Y por eso tiene tanto miedo de escuchar. No sé, siento que esto ya viene un poquito más profundo. Tendría sentido, es como el síndrome del profesor que no deja que el alumno lo corrija en clase porque es demostrar a los demás que el profesor estaba mal y que también se puede equivocar, que es humano, que es lo correcto, pero como una persona a la que le llevo más del doble puede tener la razón y entra este como conflicto entre el ego y entre el ser vulnerable. Es que es irónico, ¿no? Porque no se dan cuenta de lo que están haciendo es hacer que sean más ignorantes en el tema que está hablando, porque no se están abriendo a la posibilidad de aprender algo que ellos no saben, porque obviamente nosotros como jóvenes sabemos cosas que los adultos no, y los adultos saben muchas cosas que nosotros no sabemos, pero por ejemplo, el tema de la tecnología y así, siento que nosotros estamos más relacionados con ello que los adultos, y a mí me ha tocado mucho presenciar adultos que te dicen como, eso no se hace así, se hace así, y realmente tú dices, no, o sea, para poder abrir
un documento de Word tienes que picarle el nuevo, ay, no es necesario meterte a no sé qué, ¿sabes? Como que son cosas de este estilo que te empiezan a sentir frustrado porque tú sabes que estás en lo correcto y el adulto es como de no, así no es, ¿cómo vas a saber más que yo si yo tengo más experiencia? Pero siento que la experiencia no es todo el conocimiento, o sea, sí es una gran parte, pero no todo. Si a mí me lo pones, yo tengo una hermana pequeña, entonces en muchas ocasiones cuando mi hermana pequeña me corrige algo, es como, rayos, yo soy la hermana mayor, yo tendría que saber este dato. Y creo que también entra bastante en juego el papel de la tolerancia. ¿Qué tan tolerante eres a que alguien tenga la razón y qué tan tolerante eres a que tú no la tengas? Porque incluso creo que esto es lo que más nos duele. Si llega o vemos un programa de televisión con un niño que logra hablar 7 idiomas y lo admiramos, decimos, wow, lo está logrando. Pero si esa misma persona nos corrige a nosotros en un idioma, es como, no. Y no importa que haya algo avalándolo y que esté diciendo, sabes que este niño está tan bien, que salió en televisión, que esta parte de nosotros que quiere creer que no es así porque nosotros somos lo máximo y que vamos bien. Porque para esta parte es como si el ser ignorante de algo significara fracaso. Y no, el ser ignorante de algo y darse cuenta que eres ignorante de eso significa oportunidad de aprendizaje. Y eso es bastante valioso. De hecho, es como una frase de Sócrates que es bastante famosa. Seguramente tú ya la has escuchado, que dice, lo único que sé es que no sé nada, y era un filósofo bastante importante. Y entra creo que bastante con el respeto. Muchas veces cuando escuchamos algo que no cuadra con nuestro pensamiento es como, está mal. Y no quiero decir que no esté mal, pero ni siquiera nos damos la oportunidad a analizarlo. Y queda bien con esa frase, el no sé nada, entonces tengo que dar la oportunidad a escuchar lo que quieren decirme. De hecho, sí, eso es bastante importante. Igual nosotros como adolescentes sentimos en algún punto que por la manera en que nos reprimen los adultos, decimos, no, nosotros sí sabemos y a veces ya nos quedamos con eso de es esto, es esto, es esto, y a veces hasta nosotros mismos empezamos a dejar de escuchar a los demás porque los demás ya no nos escuchan a nosotros. Entonces, como de, no, lo que yo digo es real, ¿no? A mí en lo personal igual me ha pasado, pero estoy tratando de mejorarlo, el tema de ser más abierta a las opiniones. Por ejemplo, cuando yo decía algo y me decían como, no, eso está mal, y es como de, ¿cómo me voy a equivocar de algo que yo sé que es un tema que yo domino, ¿no? Y me cerraba bastante a la otra opinión porque yo decía, es que ya lo domino. Ya cuando me empezaban a hablar y todo, decía, bueno, vamos a escuchar a ver qué me dicen y ya cualquier cosa lo niego o no sé, saco mis argumentos. Y cuando me ponía a escucharlo, realmente poner atención a cada palabra, me daba cuenta de que pues se refería a otra cosa y que estaba en lo correcto. Y creo que esto es bastante importante porque muchas veces cuando nosotros estamos en una discusión, puede ser que ninguna de las dos partes esté bien. Y necesitamos que las dos partes hablen y que se comuniquen y que se entiendan para entender qué cosas pueden rescatar y formar un nuevo plan. Cuando tú quieres buscar incluso un cambio, también tenemos que recordar que tarda, no es algo que puedas hacer de un día para otro. Y un cambio generacional por cómo se tratan a cierto tipo de personas, por cómo se ven a las mismas personas, por los derechos de las personas, todo este tipo de asuntos, tenemos que recordar que un cambio implica tu generación, tu pensamiento, por qué está bien tu pensamiento, cómo se puede aplicar a las otras generaciones. Entonces hay que tener también mucha paciencia y estar abierto a la información. Exacto, es que estás totalmente en lo correcto y siento que es igual la importancia de los debates. A mí por eso me fascina ver debates y tanto participar y todo porque escuchas diferentes opiniones y te das la oportunidad de saber cómo qué está mal, qué está mal y rescatas tu información de ambos lados. Cierto, Manny, y creo que también por esto sirve muchísimo nuestras encuestas en Instagram, porque nosotros estamos conscientes de que nuestra opinión no es la única. Y por cierto, si no sabes de qué encuestas estamos hablando, recuerda seguirnos en thebreaktime.oficial, nuestro Instagram, donde hacemos encuestas cada semana y es encuesta de la que se tratará la plática. Entonces es bastante importante de que tú estés ahí. Podemos escuchar tu opinión y poder conversar al respecto. Otra cosa bastante llamativa es que nosotros no nos relacionamos con quien tenemos enfrente, sino que nos relacionamos con quien creemos que tenemos enfrente. Entonces, depende del estereotipo que tú tengas en tu cabeza, porque quieras o no, aunque los estereotipos sabemos que están súper mal y que no deberíamos seguirlos, siguen incrustados en nuestra mentalidad, aunque estemos tratando de eliminarlo, pero como dices, es un proceso y es un cambio. Es igual lo que yo siento de los adultos, que como te ven como adolescente, van inmediatamente al estereotipo de, ¿sabes qué? Es que a ti lo único que te importan son las fiestas, el alcohol, te interesan lo de las drogas, a lo mejor te vas a estudiar si eres buena adolescente, pero pues ya, ¿no?
y realmente no te están viendo a ti como persona. Sí, es esta extraña imagen de un ser extraño, gritón, que lo único que sabe hacer es quejarse y que hace cosas mal y que falle. Y no en realidad, puede ser que sí, puede ser que no, pero es muy injusto que se englobe. Creo que tiene que ver con cómo incluso los mismos adolescentes estamos percibiendo la adolescencia. Y queda bien con nuestra primera pregunta de la encuesta. Define tu adolescencia en 3 palabras. ¿Tú qué pondrías, Manny? Yo ahí puse cambios, aprendizaje y encontrarme. ¿Tú qué pusiste? Puse algo muy parecido, no encontrarme, sino conocerme. Yo hubiera puesto conocerme, amarme y odiarme. Que las últimas dos como que juegan mucho, que son contrarias, pero suceden mucho. Es como un día me odio, un día me amo y me voy conociendo. No manches, creo que queda mejor el conocerme, no encontrarme, pero pues se entiende por qué puse encontrarme, ¿no? En realidad bastante los pusieron algo parecido a la tuya, algo que me brincó muchísimo y no sé si es por la cuarentena, quiero pensar que sí. La mayoría de la gente pone aburrida, pero también ponen que es difícil, emocionante, única, divertida, te da libertad, te da responsabilidad, estresante, efímera, enseñanzas, sorpresas, novedosa, confusa. Ponen muchas confusas, se me hizo bastante curioso. En las mías pusieron divertida, nostálgica, buena, feliz, aventuras y estresante. Escuela, fútbol americano, dormir, desarrollo, mejora, crisis, chistosa, escuela, amigos, crecimiento, aprendizaje, diversión, retadora, divertida, cambiante, ganas de morir, qué triste, mucha felicidad, independiente, con un toque de tristeza o coraje, confundida, divertida, solitaria, divertida, espontánea y triste a la vez. Básquetbol, trabajo. A esa persona le gusta mucho el básquet. ¿Sabes qué siento? Sí tiene que ver con la cuarentena, pero también tiene que ver con que incluso esta cuarentena en nuestra adolescencia nos ha ayudado para encontrarnos más a nosotros. Digo, va a sonar muy feo, pero yo agradezco la cuarentena, no por lo que significa la cuarentena, o sea, por un virus y una pandemia, pero agradezco este espacio que tuve para conocerme a mí misma y entenderme un poco más. Y me gusta lo que estoy entendiendo y me agrada en quién me estoy convirtiendo. Entonces creo que eso fue bastante importante para mí. A mí igual me sirvió para entender muchas de mis actitudes y darme cuenta de muchas cosas que si no hubiera sido por la cuarentena no me hubiera tomado el tiempo de reflexionar. Pero igual siento que a mucha gente le da miedo estar consigo mismo. Entonces el tema de la cuarentena les afectó mucho. Yo conozco a gente que no se soporta estar sola, totalmente sola, y ya es necesario que aprendan, pero es difícil también. Como que empezar a decir, tengo que tener tiempo para mí, tengo que conocerme, quién soy yo en realidad, y empiezan todo este tipo de cuestiones, las crisis existenciales y todo, pero al final pues te termina ayudando para saber cómo controlar tus emociones y hablar más de inteligencia emocional y todo ese show, pero bueno, aquí ya nos estamos desviando. No, y siento que fue algo que nos pasó a todos. Va a ser muy curioso y muy impactante vernos después de cuarentena, porque a lo mejor es volver a conocer a tu amigo porque ya cambió. Siento que puedes notar que muchas personas mejoraron y a lo mejor y cambiaron para bien, no tanto para mal. Bueno, eso esperemos. Pero bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de tu generación? Yo en realidad me siento orgullosa de mi generación. Mucha gente habla de la generación de cristal, que somos de cristal y que nos rompemos cada 5 minutos y que nos quejamos cada 5 minutos y que queremos cancelar todo, pero creo que es la generación que más está entendiendo qué es el respeto, que más está entendiendo que todos somos diferentes. Ser diferente no está mal porque en realidad nadie es igual. Y me siento bastante feliz porque incluso en temas ya grandes como el feminismo o la diversidad, o todo siempre ronda en el respeto y en el entender que todos merecemos valores, que todos merecemos derecho, y creo que mi generación de cristal es la que más ha luchado por eso y me siento orgullosa de pertenecer a ella. Yo pienso lo mismo, a mí me gusta mucho el estar en esta generación porque significa una generación de cambios y nos dicen de cristal, siento yo que es para insultarnos, pero yo no lo tomo como insulto, ya que lo que estamos haciendo es tratar de cambiar la mentalidad de todos, ¿no? Y obviamente también cambiar nuestra propia mentalidad hablando de la educación. Entonces es difícil y andar corrigiéndote tanto a ti mismo como a los demás para poderla cambiar igual es hartante, frustrante, estresante y todo lo que quieras, pero mínimo es un cambio para bien. De hecho, yo escribí mi opinión tal cual porque no quiero que se me vaya nada, así que la voy a leer, pero igual pienso que estamos en un punto difícil hablando desde la perspectiva de que a veces se nos olvida que hacer cambiar la mentalidad a personas que no están dispuestas ni siquiera a escuchar
se nos sale de las manos. Y aunque soy de la ideología de no dejar de intentarlo, tenemos que comprender que muchas de esas ideas también las seguimos teniendo porque nos educaron con muchas de ellas y aunque seguimos intentando desprendernos de ellas, nuestra mentalidad es más abierta y estamos más dispuestos a aprender que las generaciones anteriores. Siento que tengo que censurar algunas cosas de mis opiniones, no porque que digan algo malo, sino porque incluso pusieron groserías. Y creo que eso demuestra lo apasionada que es la generación. Pero en general me gusta que peleemos por aquello que queremos. Somos la primera generación que se preocupa más por los sentimientos diarios. Hay una que me gusta que sin duda hay de todo. No es como que se pueda clasificar, pero hemos hecho un cambio. Tenemos distintas capacidades y opiniones. Somos muy diferentes. Tengo algunas opiniones que no son de adolescentes, entonces dicen que no se llevaron bien con su generación por lo mismo, que no estaban abiertos al cambio y que la generación actual sí. Y también hay muchas, que es una generación cool, pero del otro lado es una generación que está muy influenciada por las redes sociales, que las ocupa para herir y para informarse y nada más. Entonces, que debemos ser muy cuidadosos, que nos guiamos por estereotipos y llegamos a ser incluso muy sangrones. Pero sí, creo que tienen razón con las redes sociales, que a veces simplemente vemos algo en una red social y lo atacamos por lo mismo de que es anónimo, que sentimos que es la única oportunidad que tenemos para dar la opinión. Pero también siento que eso pasa porque nadie ha hecho que podamos dar nuestra opinión libremente porque somos adolescentes. Vuelve este círculo vicioso. Exacto, yo pienso exactamente lo mismo y aparte como ahorita estamos más abiertos, o sea, no me importa si no me escuchas, voy a alzar la voz, entonces aprovechan cualquier publicación y cualquier cosa para poder decir lo que ellos realmente sienten, ¿no? Igual, mis respuestas se me hicieron bastante curiosas porque yo pensaba que la mayoría pues le gustaba, ¿no? Pero muchas fueron de no me gusta, se me hacen muy sensibles o veían ambos lados, ¿no? Como la manera buena de decir, no sé, me gusta, pero confunden la aceptación con el conformismo. Me gusta, pero lo mismo que yo decía, me estresa que tengas que censurar algunas cosas de las que dicen porque es muy fácil que se ofendan. Muchos dicen que es muy unida. Otros dicen que no es unidad. O sea, hay como bastantes opiniones muy distintas. Es complicada, es fea, no le encuentro sentido a la forma de pensar de varias personas. Y esto va muy unido a la siguiente pregunta que es, ¿te gustan los cambios que está liderando o lideró tu generación? Como justo lo mencionabas, creo que son muy sensibles, no sé qué, no sé cuánto. La mayoría de mis comentarios fueron sí y hubo unos que pusieron como argumentos. No todos, creo que hay algunos que sin duda se desviaron del objetivo o el motivo principal y se volvió un caos. Y otro que es sí y no. La verdad nos falta criterio propio y dejar de hacerle caso a cualquier persona en internet. Tienen muchísima razón. Yo personalmente que me gustan los cambios que está liderando mi generación porque siento que no ha habido un cambio que no sea necesario. A lo mejor sí, con la censura he tenido algunos problemas porque en sí no la entiendo bien y me faltaría informarme incluso para entender si está funcionando o no está funcionando, pero creo que la mayoría de los cambios que ha tenido mi generación es por ser lo más incluyente posible. Y siento que eso es lindo, que viene unido con lo que tú decías, que era de la unidad de la misma generación. Uno juzga a su generación por cómo la generación ha actuado en uno mismo y en realidad ciertas situaciones en las que sé que un adulto no me va a entender y estoy agradecida que uno de mi generación sí y se ha abierto a esta mente de ok, está mal lo que está sucediendo, pero vamos a entender por qué está mal. Y me gusta esto, ¿no? Sí, falta muchísimo cambio y muchísimas cosas. Incluso siento que este podcast es ¿sabes qué? Nosotras queremos hablar y a lo mejor necesitamos algo más grande. Y me siento orgullosa de que tengamos las herramientas para hacerlo. Es más fácil expresar tu opinión y hacer que te escuchen, mínimo si no son los adultos, que sean personas de tu edad, que no se sientan solas, de que nada más piensan así y que se repriman. Igual, sí me gusta todo lo que está logrando y lo que está liderando la generación, aunque algunos de los temas me falta investigar para poderlos comprender mejor y así tener un mejor argumento cuando alguien diga o haga algo que no se me hace lo correcto, así poderlos convencer y que ellos entiendan por qué es necesario cambiar esa mentalidad. Siento que si tienes buenos argumentos es más fácil que comprendan por qué
es este tema, pero la mayoría de mis encuestas está reñido porque muchas dicen que sí y muchas dicen que no. Las que dicen que sí, les parece que son como muy participativos, buscan la investigación, como tú misma estabas diciendo, incluir a todos. Otros dicen que no, porque no están a favor de todos los movimientos que están haciendo, sí de algunos, pero de todos les parecen un poco extremistas y algunas cosas les parecen completamente innecesarias, como que no entienden por qué la están haciendo. Igual siento que ahí falta un poco más de investigación y hubo otra que me dijo que pues está de acuerdo de algunos movimientos, pero no le parecen cómo lo están llevando a cabo. Me encanta que las opiniones de tus encuestas son más como directas, es me gusta o no me gusta, y la mía es como, sí, pero algunos. A lo mejor porque incluso tenemos conocidos muy diferentes, pero a lo mejor estaba muy cegada con solo mi opinión sobre la generación. Y ahorita que he escuchado todas las opiniones es como, ok, es complejo, tienen razón. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Sientes que eres muy joven para opinar sobre algunos temas? ¿Tú qué opinas? Yo en realidad diría que no, porque siento que para opinar de un tema no tiene que ver tanto con la edad, sino con la información que se tiene sobre ese tema y tener muy clara tu postura y entender por qué es tu postura, no tanto que se la copie a un adulto o lo vi en la televisión o lo vi en una red social, es ok, aquí salió el tema, pero voy a informarme porque sé que hay más opiniones. Creo que para hablar sobre cualquier cosa se necesita conocerlo. Por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos un podcast o algo por el estilo, hay una información, hay una encuesta, hubo un chequeo del tema previo. Por ejemplo, en este tema las dos hemos tenido participación juvenil, las dos hemos participado en diferentes cosas. No solo el hablar, sino, por ejemplo, Manny investigó, yo he tenido algunas participaciones, o sea, hubo un previo. Y creo que los de mi encuesta piensan igual. Tengo 13 respuestas a que no, no son demasiado jóvenes para hablar de un tema. Y tengo 2 respuestas a que sí. Yo también tengo 2 respuestas que sí, igual hablan de o sea, me dicen que es de política y por independencia, impuestos, familia, hijos, etcétera. ¿Y tú qué opinas, Mari? Yo tengo la misma mentalidad que tú en ese aspecto, igual siento que no, solo que falta que te informes más sobre algunos temas para poder hablarlos de así, pero no tiene nada que ver con la edad. Siento que yo antes no opinaba tanto porque me juzgaban mucho por lo que decía y así, y era como un interrogatorio, y cuando los adultos hablaban así, no era tanto un interrogatorio, o sea, nada más daban por hecho que estaba diciendo lo correcto. Sí llegué a sentir que era muy joven para opinar por la forma en la que me trataban, pero ahorita pienso que no, solamente que era el tema de no te quieren escuchar. Igual, como dije anteriormente, hubo una persona que dijo que no se sentía lo suficientemente grande como para opinar sobre la independencia, impuestos, familia e hijos, y acepto que para algunas cosas sí necesitas experiencia, por ejemplo, para el tema de los hijos o así. Bueno, a mí en lo particular no me gusta la crianza con golpes ni nada de eso, a mí me gusta la crianza respetuosa en la que tengas que hablar de así las cosas, y a lo mejor yo no tengo hijos y otra persona que sí tiene hijos me dice, no, es que así no aprenden o cosas así, ¿no? Y yo como no lo he experimentado, pues puede haber, no me gusta decirlo porque no estoy de acuerdo, pero ella puede tener algún estilo de razón desde su punto de vista, pero no siento que a fuerza sea como de, no, porque no tienes hijos no puedes opinar, ¿sabes? A lo mejor y no es lo mismo que tú haber vivido la experiencia, pero eso no hace de menos tu opinión, ¿no? Y no por eso tiene que dejar de ser escuchada. Es que son temas complejos, pero siento que incluso aunque nunca tengamos esa experiencia, a lo mejor tú no sabes si esa persona ha vivido, por ejemplo, lo que tú decías, ok, no tengo hijos, pero he convivido con personas que tienen hijos y está mi misma crianza, la crianza con la que yo crecí, para saber si está bien o no. Y aparte, el ser humano siento yo que no necesita a fuerzas vivir la experiencia para darse cuenta de lo que puede causar. Por ejemplo, yo no necesito tirarme de un precipicio para saber que si me tiro me puedo morir, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cosas, como seres humanos tenemos la capacidad para poder pensar qué es lo que podría pasar y no es necesario. A lo mejor, y lo que acabo de decir es muy obvio y nuestros oyentes podrían decir como, ay, no inventes, te estás siguiendo a un extremo, pero pues es que así es con todo, o sea, no nada más es con las cosas obvias, tú podrías como por una experiencia que alguien te contó o cualquier cosa ir conectando las situaciones y poner un razonamiento en que digas puede llegar a pasar esta situación. Pues al final parte de eso forma tu argumento, sea quien sea, y eso es bastante importante. Creo que incluso iría unido con la siguiente pregunta, que es, ¿sientes que los adolescentes son escuchados? Yo en lo personal siento que no. Quizás se escuchan más a los adolescentes de hoy en día que a los adolescentes de generaciones pasadas, pero siento que muchas veces la opinión se va centrada a lo poco que han visto, quizás a los gritos, a las cosas que no te agradan. En una marcha, por ejemplo, incluso puede haber destrozos y puede haber cosas, pero tú puedes tener
tener tu opinión de si está bien o si está mal, pero la mayoría de las veces no entiendes el por qué se hizo. Como que solo te vas por la idea general y no entiendes específicamente qué es lo que se está pidiendo. Incluso para decir, no, no está bien que se pida, pero mínimo tienes que entender el por qué. De hecho, me ganaste igual la respuesta. Yo iba a decir lo mismo. Somos más escuchados que antes, pero seguimos sin ser escuchados porque nos siguen juzgando. Aunque cada vez siento que las generaciones están viendo que las anteriores están alzando la voz y empiezan a alzar la voz y va a llegar a un punto en donde ya puedas tomar a un niño o a un adolescente como una persona y verla como una persona y no juzgarla simplemente por su edad, ¿no? La mayoría de mis encuestados dijeron que no igual, pero que no siempre. Muchos dicen que sí. Igual no hay que generalizar porque también depende de la familia en la que te encuentres. Hay familias que sí se toman el tiempo de escucharte. Y hay personas que me dicen que depende de la mentalidad del adulto con el quien hablen. Otras del entorno, o sea, prácticamente lo mismo. Y pues sí, eso es todo. Yo tengo la mayoría que no. Después algunos que dicen algunos que dicen que no, dicen que es porque hay personas que siguen subestimando a la generación, a los adolescentes. Otros que usualmente no, pero seguimos alzando la voz. O que alguien más te puede llegar a escuchar. A lo mejor tú no me escuchaste, pero alguien está dispuesto a tener en cuenta lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Hay otros que, justo lo que tú decías, no tanto, pero creo que la comunicación se ha incrementado en las redes buscando diferentes personas que nos escuchen. Sí, y que la realidad es que la gente es muy ilusa. Ya no somos tan pequeños, nos escuchan, pero no le toman mucho peso a nuestras opiniones. ¿Alguna experiencia donde no te hayas sentido escuchado? Sí, por lo mismo. A ver, es una mujer adolescente. Y ya desde ahí van dos puntos que quizás no se noten tanto, pero ya hacen que a veces tu opinión sea menospreciada. Me gustan las respuestas que recibí porque, o sea, ponen en qué tema en específico no son escuchados. Cuando hablan de feminismo y piensan que solo es por moda, reuniones familiares sobre la política y la música. Me dijeron que era muy joven para entender el machismo. Y esto es muy raro porque es como, me dijeron que soy muy golpe para saber qué es comer cuando he comido toda mi vida. No sé si se está entendiendo, pero hay muchas veces que no se dan la oportunidad de entender el por qué estamos hablando de estos temas. En los temas de religión, en los temas en los que tiene que haber una experiencia porque aún no sabemos de la vida. No puedo hablar de los problemas de la familia porque no soy adulta, aunque también me afecte. Y esto es muy raro, es como si no estás lo suficientemente capacitado para saber qué es el dolor y es como, no. Y en los problemas de casa, porque tratan de ocultar lo que es malo y si quiero opinar es como, no tienes idea de lo que hablo. Ahorita que mencionaste lo de la religión, siento que es un tema tan intocable que no entiendo por qué, que ni siquiera te permiten como cuestionarlo. Entonces, como que sigues creciendo con dudas y ya no puedes cuestionarlo porque ya te juzgan por eso y no lo haces por hacer ver mal la religión ni nada de eso, sino como para entenderla mejor. Pero ya lo toman como ataque. Y no nada más con este tema ahorita porque salió y me acordé, pero también hay muchos temas que no te dejan preguntar porque ya están tan establecidos que no dejan que puedas tener dudas sobre eso, ¿no? Y lo toman como ataque y es como de, no estoy tratando de atacarte, solamente quiero comprenderlo un poquito más. ¿Por qué quieres ponerte tan a la defensiva? Y otra cosa que mencionaste era que hablando de temas de la casa, de que tú no puedes tener opinión sobre cómo estás viviendo de manera económica y ese tipo de cosas, y que a pesar de que te perjudica a ti también es como, no, tú no tienes opinión, también me causa un poco de impotencia porque es como, ellos que saben lo que tú sabes. Por ejemplo, en mi caso yo me he puesto a leer libros de cómo manejar el dinero y ver videos y todo ese show, y obviamente mi familia no lo sabe, pero si yo doy una opinión es como, ¿tú qué vas a saber? Y es como de, pues sí, he leído, ¿sabes? Y tú no sabes qué he leído, tú no sabes qué he visto, entonces no sé, me causa mucha impotencia. Y las respuestas que me dieron fueron como que les dicen mucho la frase de no sabes nada por ser joven, que no les dejan hablar de política, feminismo, cambio climático, sobre que si quieren decir algo en la escuela, dar su opinión, igual a veces se la reprimen. Otras dicen que todo el tiempo, en todo estilo de conversación, siempre hacen menos la opinión. Especialmente hay otras personas que hablan sobre su familia, que es curioso porque con tíos lejanos o así sí puedes hablar, pero con tu familia cercana, ¿no? Conversaciones de negocios, sobre los derechos y sobre los paros que organizaban la escuela, donde los propios adolescentes empiezan a ignorar a otros adolescentes. Pero igual tiene razón, que a veces tú como adolescente hablas con otro y aunque tenemos una mentalidad un poco más parecida, o sea, diferente, pero como estamos en la misma generación entendemos un poquito más al otro, por así decirlo, que no te escuche alguien más de tu misma edad, es como,
Sí, por ejemplo, esta es una rápida anécdota para que se entienda a veces como, incluso entre mismos adolescentes, por cosas que no puedes cambiar. Yo hace poco tuve una especie de debate por mi signo zodiacal. ¿Por qué tan malo era mi signo zodiacal? Lo peor es que esta persona era de mi mismo signo zodiacal. Entonces, yo en una parte... Es que es una larga historia, pero en pocas palabras se desató una extraña, no peleas, porque éramos dos personas del mismo signo zodiacal y sé que existe signo lunar, signo solar, signo ascendente, signo en Venus, en Marte, son diferentes cosas y está bien. Y se me hizo curioso y no me enojé que lo sacara esta persona de mí, pero me enojé que no estuviera de acuerdo por eso y es como, pero es que yo no lo decidí, o sea, no es como si yo antes hubiera dicho voy a nacer en este preciso momento, o sea, y fue algo muy tonto, un debate muy tonto, porque en ningún momento le estaba diciendo que estuvo mal creer en eso y en ningún momento él tampoco me estaba diciendo que estaba mal, que no entendiera ni siquiera de qué me estaba hablando. Nunca se dio esta conversación porque fue solo atacar. Fue tú no entiendes mi punto, entonces no estás bien. Y creo que eso nos falta mucho. Es una extraña generación que pide respeto, pero todavía nos ha costado un poco dar ese respeto. Justo, estamos tratando de trabajar algo de tanta profundidad porque un cambio, a veces uno piensa que nada más es como, ay, deja de pensar así, pero es que lo tenemos tan adentro que en serio es muy difícil. Igual te digo, como propio adolescente, como que entenderlo, ¿no? Y yo que he tratado de ser más abierta, me he dado cuenta mucho de eso, que digo, como a lo mejor yo no me di a entender y esta persona no me está entendiendo, no está en mi punto, no está en mi canal, entonces luego ya me cierro. Es como de, no, porque no me estás entendiendo. Y realmente no sabes, a lo mejor y la persona sí te entendió, pero pues aún así está dando su punto de vista. Cuando me pasan este tipo de cosas, cuando mi cabeza pasa el no me estás entendiendo, es como, a ver, cálmate, escucha, pon atención y ve anotando lo que tú no estés de acuerdo y ya después que la persona termine de hablar, tú hablas y le empiezas a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y así se arma un buen debate. Somos una generación, sí, joven, sí, que va a seguir levantando la voz, sí, que va a luchar todavía y siempre va a luchar por lo que considera correcto. Y si tenemos este poder de lucha, también tenemos esta responsabilidad de entender el por qué estamos luchando y estar bien informados. Y por último, sí, pedimos respeto, tenemos que acordarnos de ser respetuosos con nosotros y sabemos que podemos hacerlo y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir luchando y debemos sentirnos orgullosos por ello. Es un cambio de nosotros y para los otros también. O sea, tenemos que empezar primero con nosotros mismos para poder hacer algo con los demás, ¿no? Entonces podemos llegar a sacar igual de este podcast que es importante escuchar a los demás porque todos tenemos algo que decir y no cerrarnos simplemente por el tema de la edad. O sea, me refiero a que tampoco nosotros como adolescentes nos cerremos a lo que dicen los adultos porque ellos ya se cierran a lo que nosotros decimos y tampoco los adultos, si es que nos están viendo adultos, se cierran a las ideas que tenemos nosotros como adolescentes, que no juzgues a la persona por cómo se ve o por lo que tú crees que es, sino que la veas como lo que es una persona tratando de decir algo y que no te cierres a las ideas que tienes, no te bases en los que los demás están diciendo, sino básate en lo que tú crees. Y pues sí, creo que eso es todo, ¿no? Sí, creo que eso es todo. Si te gustan las opiniones y te gustan las pláticas y quieres ser parte de una, no olvides suscribirte y hacernos más preguntas. Si sientes que un punto no te pareció o que nos faltó algo, nos encantaría saberlo en los comentarios. Mi recomendación sería siempre mantente con la mente abierta y trata siempre de ser comprensivo con el otro, porque no tienes idea de la percepción que está teniendo y mínimo tienes que darte la oportunidad de entenderla antes de opinar. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram si quieren participar en las encuestas y que su opinión pueda ser dialogada con nosotras, que estaría bastante cool. Acuérdense que es breaktime.oficial y no olviden tampoco dejar su like, que nos apoyarían mucho, compartir el video, que igual nos daría mucha ilusión que más gente nos escuchara, aunque nos da un poco de miedo, pero no importa, ustedes compartan. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Yo soy Lili. Yo soy Manny y nos vemos hasta la próxima. Ah, y recuerden, esto es de Break Time. Bye.